Askyurkipan takanitakin. Askyurkipanaya tichiri. Askyurkipanaya tichiri. Askyurkipanaya tichiri. Askyurkipanaya tichiri. Waliki qallanta ñani Aymari yatiqawinpi. Ya. Estamos en tiempo pasado, ¿no? Tiempo pasado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo? No, ¿no ve? Yatichiri. Adelante. Yo tenía una duda. La palabra ganar en Aymara atipjaña, ¿es verdad? Y ¿cómo se es? En el verbo singular. Con cualquier verbo no hay ninguna dificultad. ¿Sí? Atipjaña. ¿Qué es atipjaña? Ganar, ¿no ve? En esta parte, en la forma singular, quitamos la ña. Nayaj atipjwa. Humaj atipjtawa. Hupaj atip. Allá. Está mal. Aquí tenemos que El quitar verbo no es aña, ¿no ve? atipaña y atichiri. Ya, aquí está conjugado, ¿no? Pero igual, podríamos hacer, no habría problema. Claro, el verbo es atipaña, ganar. Atipjaña está conjugado, igual significa ganar, pero el contexto es diferente, ¿no? Entonces, en este caso es así, ¿no? En la primera parte quitamos el aña, ¿no? Entonces, el verbo quedaría de esta forma. Nayaj atipjwa. Humaj atipjtawa. Hupaj atipjiwa. Hiwasaj atipjtanwa. ¿Dónde está la dificultad? Ninguna, ¿no? Está conjugado, pero igualito podemos conjugar con esto. Ahora, para la segunda parte, ya con la vocal A, ¿no? Ahí. Manakaj atipapjwa. Humanakaj atipapjtawa. Hupanakaj atipapjwa. No hay ninguna dificultad. ¿O hay alguna dificultad? No, Yatichiri, yo me confundí. ¿Vale, No he Kio? podido conjugar. Ya, entonces siempre tener bien claro, ¿no? Si quitamos el aña o solamente el infinitivo, ¿no ven? Entonces tener bien claro esto, por eso hemos dicho, por eso hemos pintado, ¿no? De colores, ¿ya? Ya, Walik. Hichaja, felcañaniwa, pasado continuo, ¿ya? Perdón, Yatichiri, yo tengo una duda, Sí, por favor. El jiwasa significa nosotros, ¿no? sí, Y el nanaka también. Y el sí, jiwasa eso hemos visto también. en la tercera clase. ¿Cuál es la diferencia? A ver. En que primero era un grupo pequeño y luego era más grande. No, Eso es lo que eso es entre entendí. Hiwasa y Hiwasanaka. Pero lo que Y me estás nanaka, preguntando es de Hiwasa y Nanaka. ¿Pero sí. cuál es la diferencia? Eso no puedo. Nanaka creo que es nosotros. Sí. Hiwasa también es nosotros. Y eso hemos visto en pronombres. A ver, ¿alguien quiere ilustrar? Nosotros de un grupo, si no me equivoco, No, no, es, aquí no uno dice es inclusivo y el otro es más aparte un grupo de Chichiri es la diferencia. exacto, uno es Iguasa. inclusivo y otro es exclusivo. Eso hemos visto en pronombres en la tercera o cuarta clase. Revisen.
¿Ya? Ya, profesor. Muchas gracias. Me había olvidado. Ya. Ahora tiempo pasado continuo. ¿Cuándo es tiempo pasado continuo? A ver, ¿quién explica eso? ¿Cuándo decimos tiempo pasado continuo? Estábamos. Exacto, ¿no? Estábamos, ¿no ve? Lo que decía el otro día su compañero, ¿no ve? Ahora aquí hay dos formas de conjugar. Voy a hacer la primera forma. Después vamos a hacer la segunda forma. Pero ambos básicamente siguen significando lo mismo. ¿Ya? Voy a alargar un poco. Nayao, ¿qué verbo? A ver, un verbo, díctenme. Cantar. Cantar, ya. ¿Ya? Heiliña, que sería cantar, ¿ya? Entonces, heiliña, cantar, ¿no? Ahora, aquí quitamos el infinitivo ña, ¿ya? Estoy remarcando. Entonces, simplemente el verbo queda como haili, ¿ya? ¿Qué se hace? ¿Qué se utiliza para que sea gerundio? En presente continuo hemos puesto, ¿no? X. Eso es para pluralizar. Gerundio. SK. SK, muy bien. No se van a olvidar, no se van a olvidar. Esto es para gerundio, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Se han recordado ya? Isa. ¿Ya? Entonces aquí voy a decir Nayao Mankaska. Mankaska ya. Sa. Esto significa yo estaba comiendo. ¿Ya? O en esta El ocasión. verbo era cantar. El verbo Perdón, cantar es. me estoy equivocando. Estaba cantando. Debo tener hambre, ¿no? Por eso estoy hablando de comida. Nayao Hayishkayata. Yo estaba cantando. ¿Ya? Estamos haciendo la primera forma, ¿ya? Hay otra forma de conjugar en tiempo pasado continuo también, ¿ya? Nayao Hayishkayata. Kumao. Hailiña, el verbo. ¿No? Quitamos el infinitivo. Ponemos para el gerundio. Vocal. Terminación ta, ¿no? Entonces, tú estabas cantando, ¿no ve? A ver, voy a remarcar, ¿no? Ahí queda el verbo. Por si. Esto tiene que utilizar como plantilla, ¿no? Las terminaciones, ya saben. Jupau. Jailiña. Quitamos el infinitivo. Pau Jailiscana. Él o ella estaba cantando. Hiwasa o Hiwasau. Jailiña.
Quitamos el infinitivo. Ya aquí vamos a terminar con ja, ¿ya? Hiwasao, Hayishkayatan ja. ¿Ve? Nosotros estábamos cantando. Ahora, en plural, nanakam, humanakam, hupanakam, hiwasanaka, ¿no es? Naka, 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 naka. Estamos pluralizando. Nanakao, ¿no ve? El verbo jailiña. Aquí simplemente quitamos igual el infinitivo. Aquí aumentamos el sip. Sip ka yatha. Hayisip kayata. Nanakao hayisip kayata. Nosotros estábamos cantando. Humanakao. Básicamente es lo mismo. Solamente la terminación, ¿no ve? Hayisip kayata. ¿Ya? Hupanakao hayisip. Hayisip ka na. Hupanakao, aquí me comí. Hiwasanakao. Hayisip kayat. Tan. Terminación. Y ja. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el verbo. El verbo. El verbo. El verbo. El verbo. Y el verbo. Verbo cantar. Ya, este último sería. Listo. Ahí ya tienen igual la plantilla. Recuerden, es la primera forma en tiempo pasado continuo. Entonces, yo puedo aquí reemplazar el verbo Ujú. y conjugar con cualquiera, ¿no? Voy a inventarme. Anataña, jugar, ¿no? Entonces, aquí solamente hemos quitado el infinitivo ña, ¿no? Entonces, naya anataskayata, humao anataskayata, hupao anataskana, hiwasao anataskayatanja. Nanakaw anatasipkayata, humanakaw anatasipkayata, upanakaw anatasipkana, hiwasanakaw anatasipkayatanja. Listo, ¿no ven? Entonces, con cualquier verbo ahora pueden conjugar. ¿Ya? A ver, tapam, juliar, ¿dónde patao? Ya, a ver, escriban un ejemplo, luego van a leer. Tapam.
Yatichiri hecho uno. A ver, Uyaranim. Con reír. Ya. Nayag larusis kayata. Humag larusis kayata. Hupak larusis kana. Hiwasag larusis kayatanwa. Manaka larusis kayata. Humanaka larusis kayata. Perdón. Humanaka larusip kana. Hiwasana larusip kayatanja. Ya, Waliki pone. Ya acabé. Sí, Waliki. ¿Otro? ¿Alguien? Yo, Uyaranim. Yerina, con Aruntaña. Aruntaña. Nayau Aruntaskayata. Humau Aruntaskayata. Hupau Aruntaskana. Hiwasau Aruntaska Tayanja. Nanakau Aruntasifkayata. Humanakau Aruntasifkayata. Hupanakau Aruntasifkana. Hiwasanakau Aruntasifkayatarja. Ya, Waliki pone. ¿Tiempis? Ya Tichiri. Uyaranim, William. El verbo es jaucaña, azotar. Ya. Nayao jaucaskayata. Humao jaucaskayata. Upau jaucaskana. Hiwasao jaucaskayatan. Nanakao jaucayata. Jaucasipkayata. Humanakao jaucasipkayata. Upanakao jaucasipkana. Hiwasanakao jaucasipkayatan. Esto. Waliki. ¿Yakaste? Naya Yatishiri, Ya, Uyaranim, Doris. con el verbo sataña Yatichiri. Nayau satas kayata. Humau satas kayata. Hupau satas gana. Hiwasau satas yatanja. Humanakau satas kayata. No, nanakau satas kayata. Humanakau satas kayata. Hupana causa tasipkana, hiwasana causa tasip kayatanja. Kaisuma Yatichiri. Waliki. ¿Tiempis? Naya Yatichiri, Ya, Uyaram, Lidia. con el verbo hachaña. Ya. Nayau hachas kayata. Humau hachas kayata. Hupau hachas kana. Hiwasau hachas kayatanja. Nanakau hachasip kayata. Humanakau hachasip kayata. Hupanakau hachasip kana. Hiwasanakau hachasip kayatanja. Warikiskiti Yatichiri, Waliki. Paisuma Yatichiri. Naya Yatichiri. Ya, Uyaranim. El verbo es inamukuña, que significa apaciguar o calmar. Naya inamukus kayata, huma inamukus kayata, hupa inamukus kuyaña, hiwasa inamukus yatnaha, nanakao inamukus sip kayata, humana
Manakau inamukusip kayata. Hupanakau inamukusip kana. Hiwasa nakau inamukusip kayanatanja. Me equivoco un poquito, profe, pero ¿qué sería? Ya, Molikiscu. A ver, ¿qué tiempis? Naya yatichiri. Ya, María. Y con el verbo unjaña, ver. Nayau unjas yata. Humau unjas kayata. Hupau unjas kana. Hiwasau unjas atanja. Nanakau unjasip kayata. Humanakau unjasip kayata. Hupanakau unjasip kana. Hiwasanakau unjasip kayatanja. Ya. No es con ñ y atichiri. ¿Puede yatichiri? Perdón, ¿quién quería preguntar? Decía sobre la palabra unjar o unjar. Unjaña. Unjaña. Ya, gracias. Recuerden, todos los verbos terminan en el infinitivo ña, ¿ya? Si no termina en ña, no es verbo, ¿ya? A ver, Lisset, Yaranim. Lisset, Estaba aquí con Yatichiri. El verbo aguatiña, pastear. Nayau aguatiscayata. Humau aguatiscayata. Hupau aguatiscana. Hiwasau aguatiscayatanja. Nanaka aguatisipcayata. Humanakau aguasipcayata. Hupanakau aguasipcana. Hiwasanakau aguasipcayatanja. ya, huele que es que, pero te las comí, agua sí, no es, ¿no? Agua tisip kayat, ¿no? Entonces, solamente faltó la lectura, ¿no? Está bien. María Cristina. Sí, con el verbo estudiar, Ya. yatikaña, nayaj, yatikaskayata, nayaj, humaj, yatikaskayata, hupaj, yatikaskana, hiwasau, yatikaskayatanja, nanakau, yatikasipkajayata, humanakau, yatikasipkayata, hupanakau, yatikasipkana, hiwasanakau, yatikasipkayatanja. Ya, huele que. Yatichiri. Sí. Atamiña. Traducir. Ya. Nayau atamis kayata. Humau atamis kayata. Hupau atamis kayana. Perdón, Hupau atamis kana. Hiwasau atamis kayatanja. Nanakau atamis sip kayata. Nanakau atamisip kayata. Humanakau atamisip kayata. Hupanakau atamisip kana. Y hiwasanakau atamisip kayatanja. Ya, huele que. Pai, suma yatichiri. Sí, Yaranim. Yatichiri yo. A ver, Amalia pasa, después Maribel, Pamela, Mary, Yo yatichiri. Emilio. Amalia pasa, Yaranim. Asirukipan yatichiri. Nayao pichaskayata, humao pichaskayata, hupao pichaskana, hiwasao pichaskayatan, nanakao pichaskapjayata, humanakao pichaskapjayata, hupanakao pichaskapjana, hiwasanakao
pichaskayatan. Pichaskayatan. Ja. Pichaskayatan. Ja. Ya, puede ser una variación dialectal, pero aquí ya lo has leído. A ver. En nosotros. Nanakaw pichaskayata. Pichaskayatan. Pero aquí sí, ¿ve? Pichaskayatan. Sí. Ah, Pichaskayata. Pero Sí. puede ser, me ha parecido interesante, o sea, puede ser tal vez una variación dialectal de esa forma, ¿ya? Entonces, no es que está mal, puede ser. ¿Ya? Pichaskayata. Y ya. Está bien, gracias a ti, Chile. Maribel Ibáñez. Sí, con el verbo arusiña, hablar. Nayau arusiskayata, humau arusiskayata, hupau arusiskana, hiwasau arusiskayatanja, nanakau arusiskayata, humanakau arusisiskayata, hupanakau arusisipkana, hiwanasakau hiwasanakau arusisiskayatanja. Ya, molequio. Pamela Ibáñez. Naya Yatichiri, Yaranem. con el verbo saraña. Nayau saraskayata, humau saraskayata, hupau saraskana, hiwasau saraskayatanja, nanakau sarasipkayata, humanakau sarasipkayata, hupanakau sarasipkana, hiwasanakau sarasipkayatanja. Ya. Culiacameri. Yo lo he hecho con Natchiri. tomar, montaña. Ya, Mary. Naya umantaska yata, humau umantaska yata, upau umantaskana, hiwasau umantaskayatanja, nanaka umaskatansip kayata, panaka umantasip kayata, perdón. Humanaka umantasis kayata, hupanaka umantasip kana, hiwasanaka umantasip kayatanza. Ah, ¿ya? Sí. Emilio Chuy. Askurukipanaya tichiri. Con el verbo hablar, parlaña. Nayaj parlas kayata, humaj parlas kayata, hupau parlas kana, hiwasau parlas kayatanja, nanakau parlas ipkayata, humanakau parlas ipkayata, hupanakau parlas ipkana, hiwasanakau parlas ipkayatanja. Ya. Brígida Torres. Está bien, Chiri. Con el verbo bailar, Nayao, Kayata, Chupanacao, Tocos, Kayata, Chupanacao, Tocos, Cana, Guasanacao, Tocos, Kayatanja, Nananacao, Tocos, Kayata, Chupanacao, Tocos, Kayata, Humanacao, Tocosi, Kayana, Iwasanacao, Tocosi, Kayatanja. Está bien, aquí solamente el pronombre ha cambiado, ¿no? Lo has leído al revés, ¿no? Hupanacao, Tocosipkayata, Humanacao, Tocosipcana. No se entiende, ¿ya? Entonces, si lo has escrito mal, hay que corregir. Si lo has leído nomás, no hay problema. Ya. Hay que tener en cuenta, ¿ya? Gracias, Chiri. Lisette. Askiurukipan yatichiri. Con el verbo luraña. Ya. Nayau luraskayata.
Humau luraskayata. Hupau luraskana. Hiwasau luraskayatanja. Nanakau lurasipkayata. Humanakau lurasipkayata. Hupanakau lurasipkana. Hiwasanakau lurasipkayatanja. Ya, vale, quedó. Muy bien, con esta quedó claro. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Con el verbo. Kisayatichiri. ¿Qué te dice Arsuñemoni? ¿Uyaranem? Yo lo que quiero. Ya, Mary Lucía. Nayau aksi taxisis kayata. Humaut axisis kayata. Hupaut axisis kana. Hiwasau taxisis kayatanja. Nanakaut axisis kayata. Humanakau axisis kayatana. Hupanakau hiwasanakau axisis kayatanja. Kisayatichiri. Ya, vale, que es que con axisiña. Estamos ya utilizando Sí, sufijos, ¿no? Ya. Una vez que quedó claro. Kisayatichiri. Vale, no nos da tiempo. Para la siguiente clase vamos a ver la otra forma, ¿ya? De tiempo pasado continuo. Esta es la primera forma. La otra forma es mangasca yatua. Vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Ya, teacher, en esta forma, en el jupa, ya no, en el otro usábamos solamente i, ¿no? Pero ahora es na. Tana. ¿Tercera persona me está hablando? Sí. Sí. Singular. Sí. También en plural. Ya se cambió, ¿no? Sí. Pero es cada conjugación en cada tiempo tiene su propia estructura, ¿ya? Ay, ya, gracias, ¿Ya? teacher. Hay que tener en cuenta eso. Walik, cuarto cueñan. Una consulta. No se van a olvidar hacer sus tareas. Yatichiri, una consulta. Sí. Yatichiri, Una pregunta. William, después María. Una pregunta, mira, estaban una vez hablando de traducción en Aymara y lo que lanzó es, tenía que utilizar cuál de los pronombres y decía, nosotros somos latinos, o si no, nosotros somos de Aymara. ¿Cuál de esos pronombres se tenía que utilizar? O sea, Ya, nanaka, pero no hiwasanaka. es, pues... Perdón, a ver, seguir. Ya, la traducción, ¿cuál sería? Nosotros somos latinos. Ya, ¿cuál? Latinos para empezar no hay, ¿no? Esa palabra, ¿no? Ya, digamos, nosotros somos Bolivia, digamos, Bolivia. O Perú, ¿cuál? Pero en ¿Cuál este caso me pronombre estás hablando de tiempo presente, ¿no ve? La conjugación tiene que estar en tiempo presente. Ahora, nosotros puede ser hiwasanaka, incluyente. El último, o sea, ¿me entienden, eh? No sería nanaka, nanaka. Pero si me estás diciendo, por ejemplo, estamos entre puro bolivianos, digamos, ¿no? Entonces, nosotros somos bolivianos. Pero si en ese grupo existe, por ejemplo, no sé, un grupo es peruano, otro grupo es chileno, otro grupo es boliviano, entonces ahí sí entraría nanaka. Entonces, nosotros somos bolivianos porque estamos excluyendo a los peruanos, a los chilenos, a los colombianos. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, depende del contexto eso, ¿ya? Ya. Ahora sí, ¿quién quería preguntar otro?
Oye, Tichiri. María. Quería hacer una consultita, ¿sabe qué? Quería entrar a la página y me sale ahí que no puedo entrar, o sea, me ha salido un anuncio que no puedo entrar, entonces me hice pasar el link de mi hija Dana para poder entrar. No sé si es mi celular o es el sistema, profesor. Tal vez se ha logueado, quería entrar, estaba iniciando su sesión y quería entrar como editor posiblemente, por eso no lo ha dejado. ¿Qué puedo Entonces, hacer sí, ahora, profesor? No intente puedo de ver ni otra la máquina, de otro buscador, otro buscador. ¿sí? Ya, profesor. Gracias. Una estampis. ¿Vale? Cuarto cuellan como ya. La siguiente clase veamos la otra forma. ¿Vale? Y que sin cam taquen, ¿vale? Que prapat. Sin cama. Sin cama, ya.